Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Eni con Más. Hoy seguimos de cerca una noticia urgente que afecta directamente a la comunidad venezolana en Estados Unidos. Como informamos ayer en este espacio, la Corte Suprema permitió que la administración Trump avance con la eliminación del estatus de protección temporal o TPS que protege actualmente a más de 350,000 venezolanos. Se trata de una medida que podría exponer a miles de familias a la deportación, incluso cuando ya vivían y trabajaban legalmente en este país. Una decisión que, según muchos expertos, también podría tener consecuencias económicas significativas para este país. Pero antes de continuar, quiero pedirle su apoyo para que este contenido llegue a más personas. Hagan clic en el icono de me gusta, compartan este video, suscríbanse a este canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de mis videos. El TPS es una protección migratoria otorgada a personas cuyos países enfrentan desastres naturales o conflictos civiles. Con esta decisión, tomada por la Corte Suprema con solo una jueza en desacuerdo, quedó suspendida la orden de un juez federal en San Francisco, California, que mantenía vigente la protección del TPS. El juez Edward Chen había advertido que dejar expirar este programa afectaría gravemente a cientos de miles de personas y provocaría pérdidas económicas millonarias. La administración Trump, por su parte, argumenta que mantener el programa interfiere con sus atribuciones en materia migratoria. Lo más alarmante para muchos fue que, al emitir su decisión, la Corte Suprema no ofreció ninguna explicación. Si bien esto es común en los llamados casos de emergencia, deja a miles de familias con más preguntas que respuestas. Los jueces anunciaron que permitirán que la administración Trump ponga fin al TPS mientras se resuelve la apelación del caso, lo que abre la puerta a posibles deportaciones. También sugirieron que algunos venezolanos que lograron regularizar su estatus antes de la cancelación del programa podrían presentar demandas legales para frenar sus deportaciones o la revocación de permisos de trabajo. Para entender mejor el impacto humano y legal de esta decisión, conversé en exclusiva con Esteban Hernández, vicepresidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Le pregunté qué significa esta medida para los venezolanos en Estados Unidos. Veamos lo que nos dijo. Esteban Hernández, vicepresidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Como siempre, agradezco mucho tu tiempo y tu colaboración. Muchas gracias por la invitación, siempre me gusta acompañarte. Igualmente. Esteban, ¿cuál fue tu primera reacción al enterarte de la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS para los venezolanos? Mira, fue de sorpresa y no tanto en sí por la decisión, sino por la manera en la que se llevó a cabo. Estamos hablando de que fue una decisión casi unánime, solamente una magistrada alineada, por así decirlo, con el Partido Demócrata, la señora Ketanji Brown Jackson, que fue, por cierto, nominada a ese cargo por el presidente Joe Biden, ¿no? En su momento, fue la única que votó en contra, es decir, no hubo prácticamente ningún tipo de discusiones o de discrepancias, ¿no? Respecto al argumento, aunque hay que entender algo también, por supuesto la administración había dejado bien claro, la administración Trump, quiero decir, de que ellos estaban haciendo los esfuerzos necesarios para la eliminación de este programa, y hay que también tomar en cuenta que la T de TPS significa temporal. No con esto quiero decir que estoy de acuerdo, porque yo creo que los argumentos que está utilizando la administración no son correctos, tomando en cuenta las contradicciones, incluso a nivel interno, que se llegan por parte del propio gobierno. Pero bueno, eso ya es otra cuestión que me imagino vamos a discutir más adelante. Pero para mí fue eso, la sorpresa fue el saber que fue tan casi de manera unánime. ¿Y qué te parece el hecho de que la Corte haya emitido su decisión sin dar una explicación para su decisión, como suele ocurrir en apelaciones de emergencia?
Bueno, yo creo que el argumento acá de por qué quizás no hemos conocido tantos detalles es por el tema de lo que la decisión realmente implica. No es que le están diciendo a Donald Trump, tú puedes ya de manera unilateral eliminar el TPS, cosa que, ojo, yo sí creo que debería ser unilateral, así como lo pusieron de manera unilateral, se podría quitar de manera unilateral y ya si las condiciones o no están en Venezuela para ello, eso es otra cosa, por supuesto, yo no lo creo así, pero la Corte Suprema en sí no le está dando a Donald Trump esa potestad. Lo que yo tengo entendido, y he visto muchísimas versiones, pero esto fue lo que yo entendí con lo que leí, con lo que he escuchado, es que le están dando como que la decisión final es a las cortes que están en circuitos más bajos, pero que mientras se toma una decisión permanente por parte de las otras cortes, la administración de Donald Trump puede deportar a las personas que solamente estén cubiertas por el TPS. Es decir, que si el día de mañana una de estas cortes más bajas dictamina que es ilegal quitar el TPS, no es que la Corte Suprema está ilegalizando eso, lo que está diciendo es mientras se está dictaminando, mientras se está buscando ya la decisión permanente, tú sí tienes la potestad de deportarlos. ¿Y qué impacto inmediato podría tener esta decisión en la comunidad venezolana en Estados Unidos? Mira, yo sé que siempre se habla de los famosos 300.000 que están cubiertos por este TPS o 600.000 si mencionas a los otros, pero la realidad es que esto va a afectar de manera directa exclusivamente a los que estén solo con TPS. Y eso hay que decirlo. No sé cuántos son. Yo no te puedo decir son 10, son 20, porque de esos 300.000 hay muchos que quizás ya se casaron con ciudadanos porque, bueno, tuvieron suerte, ¿no? Y consiguieron el amor en estas tierras. Algunos metieron un caso de asilo político, algunos quizás estaban en un proceso de petición familiar, algunos pudieron quizás ser requeridos por sus empresas con visas de trabajo. O sea, hablar de ese número tan hacia la ligera, sí, hay 300.000 que están siendo afectados, pero la manera en la que están siendo afectados es muy distinta. Si solamente tienen el TPS, yo sí te digo, bueno, incluso si el día de mañana unas cortes menores te dictaminan que el TPS se tiene que mantener, en este proceso evidentemente pueden ser reportados y esas personas sí deben estar muy preocupadas. Pero los que tienen otros procesos andando deberían entonces enfocarse, a pesar de que igual todavía se está luchando en esta trinchera, enfocarse en sus otros procesos. Cuestión de que si el día de mañana las cortes igual terminan fallando en favor de Donald Trump y puede eliminar el TPS, bueno, que usted tenga, por ejemplo, un caso de asilo, asumiendo que ese es el caso, un caso de asilo que esté bien formado, que sea sólido, y de esa manera usted garantice aquí su estadía por una persecución real. Y tú mismo lo mencionaste hace unos minutos, de que esta decisión pues simplemente no es una decisión quizás que de por sí ya cancelaría el TPS. Uh -huh, El gobierno argumenta que quitarlo básicamente no equivale a una orden de deportación final. uh -huh. ¿Piensas tú que eso es suficiente consuelo o genera más incertidumbre? Nuevamente, depende de la situación de cada quien. Yo creo que igual sí genera incertidumbre porque ya esto da unas señales que algunas personas habían querido ignorar respecto a cuál iba a ser la política de Donald Trump específicamente hacia los venezolanos, ¿no? Porque el TPS que está eliminando es específicamente el de los venezolanos, aunque por ahí hay otros esfuerzos incluso en otras nacionalidades como Haití. Pero yo creo que sí, que eso no es un consuelo suficiente porque significa que van a seguir avanzando, significa que van a seguir yendo más allá. Y sí te lo digo, ojo, te lo digo yo incluso como alguien que tiene afinidad con la administración actual, hay unas contradicciones enormes a las que también hay que señalar. Porque por un lado te dicen, bueno, queremos quitar el TPS y este fue el argumento del Departamento de Seguridad Nacional en consulta con el Departamento de Estado, ¿no? Lo quieren quitar porque la situación en Venezuela ha mejorado en materia económica, en materia sanitaria, en materia de seguridad, pero al mismo tiempo el Departamento de Estado recientemente reafirmó el estatus 4, ¿no? En una escala del 1 al 5, siendo 5 más peligroso y 1 el menos peligroso, reafirmó a Venezuela en esa lista poniéndole el estatus 4, ¿no? En esta escala que ellos tienen y los argumentos que ellos utilizan para decirle a los ciudadanos de este país que no viajemos a Venezuela son justamente contrarios a los que ellos están utilizando para la revocación del TPS. En el tema de la revocación te dicen, hay mejorías en el tema sanitario. En la decisión del Departamento de Estado de ponerlos en esta escala dice, si te llegas a enfermar allá no tienen infraestructura sanitaria. O sea, una cuestión traída de los pelos. Te dice para la revocación del TPS, bueno, hay mayor seguridad y te dicen entonces en el Departamento de Estado que no viajes porque allá no hay leyes de ningún tipo y se usan de manera arbitraria. Yo creo que eso es algo a lo que hay que apuntar porque en las cortes que sí pueden tener la decisión final, muy probablemente esto les juegue en contra. ¿Y crees que la decisión de la Corte Suprema básicamente viola el espíritu humanitario con el que fue creado el TPS en 1990? Yo creo que viola más que el espíritu humanitario, porque Estados Unidos no, yo no creo que ningún país tenga la responsabilidad, ¿no?
valga la redundancia, de hacerse responsable de crisis humanitarias que ocurren en otro país, pero yo creo que viola los propios principios por los cuales específicamente el caso del TPS para los venezolanos que fue aprobado, precisamente se aprobó. Incluso el propio Donald Trump en su primera administración, en su último día, creo que fue, firmó un estatus siguiendo TPS algo muy parecido, que es el famoso DED, porque él reconocía que había una situación humanitaria en Venezuela. Y bueno, después Joe Biden terminó aprobando el TPS y por eso es que ya nadie habla del DED, pero Donald Trump había dado su estatus. La situación en Venezuela, cuando Donald Trump firmó eso, que fue en enero del 2021, o la misma situación que llevó a Joe Biden también en el año 2021, no recuerdo exactamente el mes, a llevarlos a aprobar justamente estos estatus de protección temporal, ¿no? Bien sea el DED o bien sea el TPS, no ha cambiado. Entonces, te lo puedo poner en ambos partidos. Ninguno de los dos partidos debería estar argumentando que la situación ha cambiado porque ambos dieron en su debido momento ciertas protecciones debido a las condiciones en Venezuela, condiciones que todavía se mantienen. Esteban, esta decisión fue tomada por el Tribunal Supremo, pero anteriormente un juez federal, Edward Chen, de San Francisco, California, había parado las acciones de Trump y argumentó que eliminar el TPS podría causar daño, un gran daño a miles de familias. ¿Piensas tú que esto es correcto? Bueno, el argumento de que va a causar daño evidentemente es correcto por lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que te estás arriesgando a deportar a personas, quizás no todos sean perseguidos políticos, pero sí hay una cuestión humanitaria. Y el TPS se aprobó precisamente por ese tema de la cuestión humanitaria. Entonces, sí van a haber personas directamente afectadas, sí van a haber personas que si deportas de regreso a Venezuela van a estar sufriendo desde todo punto de vista, a nivel económico, a nivel incluso psicológico, en algunos casos podría el régimen tomar represalias en su contra. Yo quiero recordar un caso que a veces a la gente se le olvida, pero fueron estos individuos que fueron deportados desde Islandia. Esto fue hace 2 años, creo que fue en el 2023, si mal no recuerdo. Puedo estar equivocado en la fecha. Pero en gran medida esa deportación se dio por toda la propaganda que hizo la tiranía a nivel internacional de querer demostrar que la situación en Venezuela había cambiado. Y entonces deportaron a un grupo, decenas de venezolanos, tampoco recuerdo la cifra exacta, desde Islandia. ¿Qué es lo que sucedió? Que si bien no les pusieron la mano encima en su debido momento, no, o sea, cuando entraron no fue que los metieron presos y los están torturando, sí los mantuvieron detenidos un tiempo, ¿no? Mientras, bueno, revisaban quiénes eran y qué sé yo, pero además nos hicieron firmar un documento en donde ellos admitían, ¿no?, que eran traidores a la patria. Es decir, que si bien no los detuvieron de inmediato, el día de mañana pasa otra cosa y ya tienen un documento para perseguirlos. Por ejemplo, si salen a protestar, mira, usted firmó que usted es traidor a la patria, ahora va preso por esto que firmó. Entonces, ellos utilizan esto como un mecanismo de intimidación, como un mecanismo de presión y por supuesto que para mí esta revocación del TPS hay que buscar algún otro tipo de alternativas porque sí son miles de personas afectadas. No con esto quiero decir de que si usted tiene antecedentes o si se dictamina que usted forma parte del Tren de Aragua o que si usted forma parte de los violadores de derechos humanos, yo voy a ser el primero en exigir que los voten. Esto yo lo he hecho, lo mismo que yo estoy diciendo acá, lo he dicho en varias plataformas. Yo estoy a favor del TPS, critico a Donald Trump en este aspecto a la administración, a pesar de que yo vote por ellos y los sigo apoyando, pero al mismo tiempo yo no voy acá a andar levantando la voz por delincuentes que evidentemente no quiero en este país. Siempre lo has dicho en este canal de YouTube, es súper interesante. Ahora, Esteban, ¿qué papel debería jugar el gobierno venezolano en proteger a sus ciudadanos en el exilio, considerando que quizás no es seguro regresar a su país? Mira, es que ¿qué papel uno le puede pedir a unos delincuentes que jueguen en una crisis que fue causada por ellos mismos? Esto es como pedirle al azúcar, por favor, no me des diabetes. Esto es como pedirle precisamente a un narcotraficante, deja de traficar con drogas. Eso no tiene sentido alguno. En un gobierno normal, y por acá quizás te pueda dar la respuesta que estás buscando, el papel que tiene que jugar un gobierno normal es precisamente generar condiciones para tratar de ayudar a las personas que están siendo afectadas por este tipo de políticas, pero es que además en un país normal no se hubiese necesitado un TPS para los venezolanos en los Estados Unidos y entonces no tendríamos justamente este panorama que estamos analizando actualmente. Al régimen venezolano yo no le puedo exigir nada porque ellos son los causantes de este problema y cuando uno entiende que son los causantes de este problema te das cuenta que evidentemente no hay ningún tipo de compromiso por parte de ellos ni de incentivo para justamente solucionarlo. Entonces, no puedo decirte qué papel pueden jugar porque más allá de eso, ellos son los responsables de todo esto. ¿Y qué mensaje le enviarías hoy a los jueces de la Corte Suprema, al Congreso
y al pueblo estadounidense? Mira, a la Corte Suprema yo no le enviaré ningún mensaje. Ellos muchas veces toman decisiones que no me agradan, muchas veces toman decisiones que me agradan, y yo creo que la institución que yo más defiendo en este país es la Corte Suprema. A diferencia de los demócratas que en diversas oportunidades hablaban de una corte activista y qué sé yo, bueno, en esta oportunidad 2 de sus magistrados votaron también a favor de esto. Entonces, por eso digo, les va a tumbar cierta parte del argumento. Entonces, Y una sí, hispana. ajá, por cierto, ¿no? La única fue justamente la afroamericana. Pero yo por eso en el tema de la corte, yo sí creo que la mayoría de ellos que pueden tener una inclinación política hacia un lado o hacia el otro, sí lo hacen pensando con el argumento jurídico en sus cabezas, incluso no estando de acuerdo, quizás dicen, oye, esto tiene más sentido, entonces voy a aprobar esto. Entonces yo a ellos no les voy a mandar un mensaje político porque evidentemente no hay que hacerlo. Ahora sí, a los legisladores y a la administración también, bueno, que haya consistencia. Que haya consistencia. En primer lugar, por ejemplo, hay varios republicanos, sobre todo en el estado de la Florida, que siempre han tomado como bandera el tema de la inmigración de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Bueno, presionen más. Ahora están ustedes en el poder. Muy fácil es cuando estabas en la oposición criticar por criticar, ¿no? Porque es fácil criticar y no ser tú responsable de lo que pase o de lo que deje de pasar. Pero entonces ahora estando el partido en el poder, creo que deberían presionar muchísimo más. Estamos hablando de que Marco Rubio es secretario de Estado, estamos hablando de que Rick Scott es muy cercano a Marco Rubio, habiendo sido senador de la Florida, estamos hablando de María Elvira Salazar, de Mario Díaz Valar y de Carlos Jiménez, que también han alzado esas banderas, y yo creo que tienen que juntarse un poco más justamente con sus colegas y con su propio partido. En el caso de los demócratas, no se la pasan ustedes diciendo que son pro inmigración, no se la pasan hablando justamente en favor de esto. ¿Por qué no promueven, ya que están ahora del lado de la oposición, un proyecto de TPS que pasa a través del Poder Legislativo, específicamente para los venezolanos? Quien lo ha propuesto, irónicamente, fue María Elvira Salazar, que lo hizo de manera bipartidista, ¿no? Con David Wasserman Schultz y con otros. Pero acá deberíamos obtener todos los votos de los demócratas y bastaría entonces con algunos republicanos para que se sumen a estos esfuerzos. Yo no he visto a los demócratas tampoco hacer ese esfuerzo correspondiente, y lo que veo es que usan el tema migratorio lado y lado por motivos políticos y no sencillamente por unos ideales en los que realmente crean. Entonces mi llamado es, sean consistentes independientemente del partido en el que estén. Y debo mencionar que acá en Eni con Más he contactado a muchos, o más bien a los 3 congresistas republicanos del sur de la Florida para una entrevista, y no he recibido ni siquiera un acuse de recibo de parte de ellos. Esteban, como siempre, agradezco mucho tu tiempo y tu colaboración. Muchas gracias, un gusto siempre acompañarte. Un placer. Debemos recordar que esta no es una medida aislada. La administración Trump también ha solicitado terminar el programa de parol humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Y lo más polémico, ha intentado utilizar la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a migrantes venezolanos, acusándolos de presuntamente ser miembros de la peligrosa banda criminal venezolana Tren de Aragua, y enviándolos a prisiones en el extranjero como la controvertida megacárcel Secot en El Salvador. Seguiremos informando sobre este controvertido tema, y si este informe le pareció útil, haga clic en el icono de me gusta, comparta este video y suscríbase a este canal en YouTube. Luego, active la campanita para recibir todas las notificaciones. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad. Nos vemos en la próxima edición.